Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en su programa Disonancias del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado del Comportamiento, transmitiendo desde el Laboratorio de Hipermedia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con el tema que nos ocupa el día de hoy, el 68 y la democracia en México. Y tenemos como invitados al doctor Isaías Martínez Trejo, profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y al doctor Enio Carro Pérez, profesor de la carrera de Psicología. El tema de hoy, maestros, es el 68 y la democracia en México. Y quisiera empezar con una pregunta, un cuestionamiento. Después o inmediatamente después del 68, que terminó en la matanza y en lo que es la apertura de los Juegos Olímpicos, digamos, en ese lapso de 2-3 meses, ¿se impuso la democracia en México? ¿Fue maquillada? ¿O qué sucedió? Bueno, antes que nada, creo que es un tema sugerente, sobre todo cuando a raíz, ¿no?, de nuestro contexto actual, del 1 de julio, por el propio presidente, creo que este tema se volvió a ser mucho más vigente, aunque la Universidad Nacional desde que inició este año, ¿no?, empezó a hacer un conjunto de eventos para conmemorar los 50 años del 68. Creo que empezó a retomar nuevamente fuerza a partir de que el propio presidente electo, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador, cuando el 1 de julio empiezan a reconocer su triunfo, cuando va al Zócalo, empieza a mencionar que el 68 y evidentemente, ¿no?, otro tipo de circunstancias como otros luchadores sociales han sido la plataforma, o vamos, ¿no?, las circunstancias bajo las cuales, ¿no?, él llega también a la presidencia. O sea, entonces creo que por eso también genera, ¿no?, una mayor fuerza el hablar del 68. Pero bueno, propiamente lo que tú preguntas, Arturo, creo que si definimos la democracia, ¿no?, como un sistema de gobierno, un sistema político, económico, bajo el cual no debería existir una decisión unilateral, ¿no?, sino básicamente la decisión de los muchos, claro, representados, ¿no?, a través de un conjunto de personas elegidas por vía electoral, pues creo que si consideramos las hipótesis que se han manejado, ¿no?, que fue un acto deliberado de los gobernantes o de los que estaban en ese momento gobernando, pues no podríamos hablar de que fue un acto democrático, a pesar de que a lo mejor, ¿no?, en su momento Díaz Ordaz haya dicho que fue para salvaguardar la democracia mexicana en ese momento, y que no recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo el evento en donde un periodista, ¿no?, le comentó le hizo básicamente, ¿no?, una pregunta sobre lo que había ocurrido en el 68, y él, molesto, le había comentado que si no hubiera hecho eso, pues él no estaría en ese momento, ¿no?, haciéndole las preguntas. Entonces, a pesar de eso, creo que no fue, al menos desde mi perspectiva, un acto democrático, en el sentido de que no se pidió la opinión, ¿no?, de los otros, y me pareció además que fue excesivamente fuerte, ¿no?, la respuesta del gobierno, considerando que el movimiento no tenía ninguna pretensión de modificar al menos o de derrocar, ¿no?, al gobierno. Al menos en el pliego petitorio que exhibían los estudiantes no se tenía esa pretensión. Es sumamente complejo el tener que entender estos movimientos que son de carácter social, pero que tienen implicaciones en lo económico, en lo político. Se habla que antes del propio movimiento, pues había algunos factores que orientaban hacia lo que había pasado en Cuba, por ejemplo.
siendo un país que estamos muy cerca del sistema capitalista con Estados Unidos de Norteamérica, el abuso de poder que se dio en ese momento, el genocidio que estuvo pasando, que sucedió, atrocidades que se manifestaron y que se han tratado por los diferentes medios. Los efectos inmediatos pues no puede ser más que una represión, que fue lo que se manifestó en los meses subsiguientes a estos sucesos. Unas economías que estaban en transición, una economía en donde en aquel momento sí había una recuperación del poder adquisitivo del consumidor, no como se está dando en este momento, que hay un deterioro que es significativo también, pero en forma negativa. Estos factores no pueden señalar hacia una democracia en efectos inmediatos. Aún hoy en día estamos observando cómo se manipulan muchos de los actos que tienden hacia una democracia. Es difícil manifestar que hay o que existe una democracia pura, pero sí debería de existir una orientación hacia mejores lineamientos que nos acerquen a una mayor participación ciudadana y a una mejor forma de expresar estas situaciones. Acaba de suceder ahora en septiembre, precisamente en la UNAM, con esa manifestación que fue reprimida. Se habla de grupos de choque, se habla de grupos horribles y que se sigue manifestando, no en esa magnitud, pero ahí está un ejemplo en donde las manifestaciones se siguen estando limitadas. Estamos hablando de movimientos sociales, luchadores sociales, podemos mencionar a Alberto Castillo, Cloutier, etcétera. Podemos mencionar inclusive el movimiento zapatista y recientemente, bueno, lo que conlleva o este 1 de julio de las elecciones y que hay un nuevo gobierno de izquierda. Podríamos decir que esto que sucedió el 1 de julio es consecuencia del movimiento del 68. Bueno, mira, evidentemente mi opinión, pues en este sentido es un tanto vaga, considerando que mis referentes no son tan profundos como los que han opinado que el 68 sí fue un pilar, ¿no? Para que el cambio, o más bien este nuevo gobierno que va a entrar, ¿no? de izquierda fuera posible. Me refiero directamente a pensadores o investigadores básicamente como Lorenzo Meyer, ¿no? Sergio Aguayo, Denise Dresser, que han afirmado que sin el 68 es probable, no que igual Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, sino que una línea de pensamiento se mantuviera en el imaginario social mexicano, eso sí. Y claro, esa línea de pensamiento se transmitiera a otros que en su momento pudieron haber tenido o haber el estatus de actores políticos relevantes. Y ahora sí, ¿no? Como es el caso de Andrés Manuel López Obrador. Es probable que Andrés Manuel López Obrador pudiera haber llegado a la presidencia por otras vías, pero sin esa línea, ¿no? que se desprendió desde el 68, igual no hubiera sido posible que pensara como piensa actualmente ahora, y probablemente incluso como yo lo pienso, como pienso o dimensiono la realidad social mexicana. Y en ese sentido, creo que el movimiento del 68 sí ha contribuido, al menos a algunos mexicanos, yo no me atrevo a decir a muchos, pero a algunos mexicanos que nos hemos formado de pronto en algunas instituciones donde el 68 siempre ha perdurado, donde las vísperas, ¿no? Al 2 de octubre empiezas a ver precisamente que no se olvida, o sea, la leyenda tradicional, ¿no? que puedes encontrar en la Universidad Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades del centro del país, es esa.
el 2 de octubre no se olvida. Entonces, eso hace que incluso los menos, ¿no? Los menos relacionados con el tema, los menos entusiastas del mismo, nos acerquemos de alguna manera, hayamos sentido curiosidad de alguna forma por enterarnos, bueno, ¿y qué? ¿Qué es eso del 68? ¿No? ¿Qué es eso del 2 de octubre? Entonces te digo, si bien no es a título personal, ¿no? Que yo puedo decir, efectivamente sí contribuye, pero sí creo, o estoy de acuerdo con estos investigadores que te mencioné, que si no hubiera existido a lo mejor ese movimiento como tal, ese evento de los estudiantes en 1968, un conjunto de ideas no estuvieran todavía en el imaginario social, ¿no? Y entonces no animarían un conjunto también de conductas, ¿no? Políticas, económicas, que bueno, ahora se han cristalizado, que quieren cristalizarse en este nuevo gobierno. Ok, muy bien. Vamos a una pausa y regresamos a su programa Disonancias. ¿Qué tanto ha repercutido en la sociedad el movimiento del 68? Bueno, yo creo que el movimiento estudiantil del 68 fue uno de los primeros sucesos o eventos históricos que propiciaron que la ciudadanía mexicana fuera de algún modo dándose cuenta y abriendo los ojos respecto del clima o ambiente represivo y autoritario que se padecía en esa época. Sin embargo, también creo que fue un hecho que influyó de manera muy paulatina, gradual, lenta. Probablemente podremos decir que fue el hecho con el que inició el rechazo y el deseo de cambio de parte de la sociedad mexicana, pero creo que sería inadecuado o no certero el decir que fue la causa del despertar, ¿no? O de abrir los ojos. Creo que influyó o ha influido de manera muy paulatina. Yo creo que es un evento que nunca, o sea, que no ha parado de sonar a través de los años y que es como un símbolo o algo muy importante tanto de los estudiantes como de una sociedad en general, de la manera en la que tanto como individuos y de manera grupal podemos tener mucho poder ante el país o ante la sociedad. Yo creo que ha sido un gran boom porque, bueno, a lo largo, al menos de lo que conozco, o sea, pues a nosotros nos tocó ya el después de todo eso, pero siento que el descubrir o el que se haya salido a la luz todo lo que hay detrás de ese movimiento, pues ha puesto en evidencia como el mecanismo de nuestro gobierno y pues fue algo así bastante fuerte, o sea, el hecho de que haya sido algo planeado por el mismo gobierno, que empezaron a atacarlos con armas, y yo creo que pues nos ha dado entrada como para empezar a ver que igual y la legislatura que está dando el gobierno a la sociedad pues no es la más adecuada. Regresamos a su programa Disonancias con el tema de hoy, Movimiento del 68 y la democracia en México. Bien, continuando con nuestra plática, entonces, haciendo un recuento más actualizado de lo que ha sucedido en la historia de México o de algunos contextos históricos de gran importancia, como por ejemplo los movimientos sociales o la organización civil después del 19 de septiembre del 85, en el 94 el movimiento zapatista allá en Chiapas, caso reciente del movimiento social a partir de los asesinatos de Ayotzinapa, las elecciones del 1 de julio en la que resultó ganador López Obrador, y recientemente las manifestaciones del CCH Azcapotzalco, ¿verdad?, a favor de que se termine la violencia dentro de la UNAM. Podríamos también decir, ¿es consecuencia o tiene que ver con algunas raíces, algunas líneas o pensamientos que deriven del movimiento del 68?
Definitivamente, lo comentaba el doctor Ennio, estos pensamientos o estas corrientes sociales, perdón por entrar otra vez en lo económico, pero son pilares, lo político. Podemos observar esa evolución y esa demanda que sigue habiendo dentro de las masas estudiantiles, para poder tener acceso a una educación que logre una mayor participación también de estos jóvenes a una ciudadanía más activa, que te permita participar, que te permita tener elementos sólidos a través de la educación. La evolución, sucesos económicos importantes, hasta antes del 70 había una estabilidad económica en ese sentido. Después del 70 comenzaron los cambios y las devaluaciones en cuanto a la paridad del peso con respecto al dólar. Los descubrimientos de los pozos petroleros que vienen a reactivar esta economía. El saqueo que se da y que se hablaba de administrar una economía en bonanza. Situaciones económicas que van marcando la situación política y social de una nación, de un país. Las corrientes democráticas que no cristalizan porque sigue habiendo un abuso de poder, de autoritarismo, a través de toda la historia de nuestro país. Es imposible no señalar los eventos que citabas hace un momento, doctor. Pero tampoco podemos dejar de lado lo más importante, que es generar en el joven una preparación académica que sea acorde. Y la otra, que va de la mano, esta vinculación con las áreas de trabajo que tampoco existen en nuestro país. No hay esa vinculación que permita en su momento la democratización y la toma de mejores decisiones de hoy, que todavía hay una mayoría de jóvenes. Bien, bueno, mira, retomando mi último comentario, creo que definitivamente existe, o sea, está presente el 68, a lo mejor en menor medida en algunas regiones del país, otras con mayor preponderancia, pero al parecer, sobre todo, como dice el doctor Isaías, en el sector estudiantil, al menos siempre se ha tomado, ¿no?, como bandera de lucha, ¿no? Ahorita que tú mencionaste lo de el CCH Azcapotzalco, recuerdo todavía ver en algunas imágenes, ¿no?, que fueron transmitidas por televisión, otras publicadas en la prensa, que algunas pancartas de los estudiantes decían, ¿no?, somos nietos del 68. Entonces, creo que esa frase, ¿no?, de somos nietos del 68 deja claro que parte, te digo, de ese ideario, o al menos el evento como tal, ¿no?, sigue vigente en la comunidad estudiantil. Te digo, no sé si de la misma manera en todo el país, pero sí está presente. Al menos creo que de alguna forma ha servido incluso como modelo a los propios estudiantes para que ellos tengan un ejemplo, ¿no?, de lo que podría ser representativo de una conducta, pues no rebelde, sino más bien demandante, ¿no?, denunciante de las injusticias, o incluso apostador al cambio. Entonces, creo que efectivamente el 68 todavía está ahí, todavía está, e inclusive en aquellos detractores, ¿no? O sea, se encuentra el 68, porque en lo que me he encontrado, ¿no?, en mi experiencia, sobre todo aquí en el sur de Tamaulipas, son pocos
los que apuestan a la conmemoración, pero me he encontrado más detractores, pero inclusive los detractores, o sea, en aquellos que califican, ¿no?, al 68 como algo negativo, aversivo, está presente, o sea, es un referente finalmente. Entonces, creo que el 68, para bien o para mal, ha dado mucho, ¿no?, al contexto político actual y al anterior a él, ¿no? Este sector estudiantil, doctor, y que tienen como bandera de lucha la democratización dentro de las instituciones o dejar fuera las agresiones a los estudiantes o las presiones a los mismos estudiantes dentro de la UNAM, ¿puede ser rehén de algunos grupos políticos, tanto internos como externos? Seguramente hay intereses que se van manifestando. Si pensamos nuevamente en el 68, cómo a lo mejor eran muy sencillos los elementos del pliego en ese momento, o eran relativamente sencillos de resolver, pero había otros intereses atrás de todo lo que se sucedió en el 68. Viendo por ahí o leyendo algo al respecto, pude observar que nació desde los primeros levantamientos de cierta clase social, como fue los médicos en su momento, demandando ciertas condiciones de trabajo y de prestaciones, que seguramente esto también repercutió en lo que fue el 68. Ahí podemos observar, sin que querramos establecer, que había nexos para provocar esta situación, nexos negativos. Vamos a pensar que todo estaba encaminado a una mejora social para toda la ciudadanía, y que viendo un movimiento se apegaban en ese entonces. Hoy en día estamos observando que las manifestaciones que se dan por diferentes causas, siempre se está hablando de que existen infiltrados dentro de estos movimientos. No cabe más pensar, entonces, que los movimientos siguen estando manejados, y que de alguna manera esa naturaleza propia de un estudiante, de un trabajador, de una ama de casa, que hace sus demandas, son aprovechadas por grupos que se filtran y que sacan provecho de estas situaciones. Ok, muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Disonancias. ¿Qué piensas de los movimientos estudiantiles que se han realizado actualmente en México? Creo que es algo de mucho valor y muy importante, pero no se le da como que la importancia que se debe, o que se cataloga de una manera diferente como rebeldía de los estudiantes ante el sistema o de ese tipo de cosas. Como en lugar de ser algo bueno, como se planea desde un principio, lo plantean de una manera mala, como negativa. Pues creo que hacen falta más. Sí creo que han ido gradualmente los estudiantes tomando conciencia de su capacidad de influencia. Sin embargo, si los comparamos con lo que en otros países ocurre con los movimientos estudiantiles, veremos el impacto que tienen allá. De entrada recuerdo el movimiento estudiantil de hace como, no sé, tal vez 5 años, tal vez un poco más, en Chile, que fue un movimiento que de verdad cimbró a las estructuras políticas, donde los estudiantes universitarios chilenos exigían un aumento en el nivel educativo propio de los tiempos en los que vivimos. Comparados con esos movimientos de ese calado, creo que el movimiento estudiantil mexicano pues se ha quedado corto. Ojalá y los jóvenes cobraran más conciencia y tuvieran el valor de reclamar lo que es justo, ¿no? Creo que, o sea, es dentro de lo que se puede hacer, es muy poco, la verdad, porque pues sí nos limitamos a huelgas, ¿no? O sea, pues a demandar de alguna manera, pues no bélica, claro,
pero aún así no creo que el gobierno se tome muy en serio esas cosas. O sea, si bien igual y si da cierta respuesta para mantener a todos satisfechos, o sea, no creo que sea algo que haga todavía al menos el impacto que la sociedad, que nosotros o que los movimientos estudiantiles pues buscan realmente hacia la atención que demandan del gobierno. Estamos de regreso en su programa Disonancias, con el tema de hoy, Movimiento del 68 y la democracia en México, teniendo como invitados al doctor Enio Carro Pérez, profesor de la carrera de Psicología, y al doctor Isaías Martínez Trejo, profesor de la carrera de Comunicación. Bien, hemos estado hablando sobre los distintas perspectivas del movimiento del 68 que ha generado a nuestros días y ha generado democracia participativa o no, o en el imaginario colectivo. Y quisiera poner una pregunta sobre la mesa que está en el tema político, social, económico, inclusive ideológico el día de hoy, y que es sobre la orientación hacia mejores participaciones ciudadanas en el caso de la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es una consulta que se va a llevar a cabo y que ha causado mucha polémica. Y estamos hablando de democracia. ¿Es democrático hacerlo o no? ¿Es ideal para este tipo de obra económica, o qué es lo que piensan ustedes? Profesor. Toda participación de la propia ciudadanía es parte de una democracia. Hay que medir si realmente es una participación libre, espontánea y con conocimiento. Cuando yo participo, cuando la ciudadanía va a participar para votar un proyecto de esta magnitud, es cuestionable si no tiene los elementos suficientes y si no se les ha proporcionado para que pueda decidir. Si estamos en un evento que es generado por una serie de ideas, no sé si buenas o malas, pero que están orientadas de antemano hacia una toma de decisión, no podemos decir que existe una democracia. La democracia debe estar libre de palabra y pensamiento. La acción debe brotar como una espontaneidad de lo que conoces y de lo que dominas y de lo que crees que va a tener una mayor proyección y una mejora para toda una comunidad. Hablar de democracia cuando hay una orientación hacia un resultado, yo no lo podría considerar como democracia. Bien, bueno, ahorita escuchando al doctor Isaías, estoy parcialmente de acuerdo con lo que él comenta y básicamente es por esta situación. Creo que cualquier consulta, o sea, que se haga, ¿no?, al pueblo de una manera libre, o a todos los que integran una sociedad o un país, un municipio, etcétera. Es un ejercicio democrático si es que nos atendemos o nos atenemos a la definición, ¿no?, de democracia. Y bajo las perspectivas modernas, bajo las cuales también se toma la decisión de quién tiene que gobernar. O sea, normalmente ha sido en las democracias modernas, ha sido por una vía, ¿no?, electoral, donde una persona emite una decisión, vamos a llamarlo así, o sea, toma una decisión mediante una boleta llamada voto. Así le conocemos. Entonces, al final, si quisiéramos verlo, también un ejercicio electoral, que digamos, ¿no?, es lo más representativo de una democracia. Un ejercicio electoral es una consulta ciudadana, claro, sobre quién debe de gobernar un determinado país, un determinado municipio, una determinada región. Ahora, en ese sentido, digo, yo no veo que se violente. Aquí la cuestión, básicamente, que ha generado controversia, por una parte, es que creo que es novedoso. O sea, esto no recuerdo, pero claro,
yo nuevamente aquí tengo que hacer énfasis en algo, ¿no? Yo no soy historiador, pero no recuerdo al menos, ¿no? En mi vida haber visto un ejercicio parecido, ¿sí? Entonces, creo que es novedoso, por una parte, y dos, creo que el propio evento o el propio objeto de la consulta ya por sí mismo es controversial, más allá de la consulta en sí. O sea, está en juego una gran cantidad de intereses. Básicamente, ¿no?, aquellos que le han apostado a este proyecto, que tienen comprometidos evidentemente, ¿no?, ciertos recursos económicos, y aquellos que ven que no es adecuado. Entonces, creo que ahí está lo controversial. A mí me parece que la consulta en sí misma es apropiada. Ahora, lo que está señalando el doctor Isaías Trejo, creo que sería muy bueno. Desgraciadamente, eso de tener, por ejemplo, consultas donde toda la ciudadanía esté informada, pues nos va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un país donde muchos de los que lo integramos somos bastante apáticos por varios temas. Entonces, implicaría mucho esfuerzo, ¿sí?, informar de una manera apropiada al ciudadano, que muchas veces no quiere ser informado, y luego consultarle. Vuelvo otra vez, me parece que está correcto, o sea, hacer una consulta, creo que es un ejercicio democrático, que lo ideal sería que todos estuviéramos informados, es cierto también. Sin embargo, la mayoría de las elecciones en este país, que siempre se han puesto como representativas de la democracia mexicana, y que las enarbolamos e incluso, ¿no?, aplaudimos por ser no tan civilizados, creo que la mayoría de esas elecciones nunca han sido bien informadas. O sea, nunca ha habido la suficiente información como para que se tome una buena decisión. Somos muy nobles en este asunto precisamente de la transmisión de la información. Si vemos los debates son muy pobres también. Entonces, creo que todas las consultas, ¿no?, democráticas que se han hecho en el país, llámense elecciones, han sido bajo ese tenor. Siempre ha privado la desinformación. La mayoría de la gente vota y no vota, salvo 1 de julio, que creo que hay que dejarlo, ¿no?, en un paréntesis, vota inclusive por miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque va en juego una despensa, porque va en juego un apoyo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ahí, ¿no?, tenemos como que cierta contrariedad, ¿no?, en el caso de las consultas. Las consultas me parecen ejercicios democráticos, idealmente deberían ser, sí, informados, pero lo cierto es que en este país nunca ha habido algo así, y menos informado. Doctor, ¿qué piensa? No, definitivamente, o lamentablemente, como dice el doctor Enio, ¿va?, no estamos informados en la mayoría de las decisiones que tomamos, y ya no hables en un sentido público, sino también en lo privado. En ocasiones estamos restringidos, o en ámbitos mucho más limitados seguimos estando limitados o restringidos para tomar decisiones. No tenemos los elementos suficientes que soporten decisiones que sean congruentes, que sean realmente en beneficio al área, el sector en la cual estemos tomando. Algo que dijo que es muy importante cuando hablamos de un proyecto de esta magnitud y que se pone a consideración a través de un acto democrático. Mi pregunta nada más sería aquí en este momento: ¿todas las decisiones que va a tomar el gobierno las va a poner en este contexto? ¿O cuál va a ser la línea que se va a tomar para tomar decisiones que realmente valoren la conducta y la conducta de honestidad? Porque parte de ello también se pretende. Okay. Gracias, doctor. Muy bien. Nos vamos a una pausa y regresamos a su programa Disonancias.
Para ti, ¿qué significa el movimiento del 68? Para mí significa, bueno, yo creo que es un acontecimiento muy impactante y que es como que una muestra de la importancia y del valor que podemos tener los estudiantes para cualquier tipo de cosas, que teniendo organización y respeto ante la sociedad siempre se puede hacer algo para cambiar, tanto para bien, obviamente. No creo que podamos confiar realmente en las decisiones políticas que se toman, o sea, porque nunca sabes a costa de qué o quiénes están tomando esas decisiones, y en ese caso de Tlatelolco pues la llevaron todos ellos simplemente por encontrarse pues en el transcruce de varios intereses políticos ajenos a nuestro país mismo. Creo que tiene más peso simbólico que real. Me parece que muchos jóvenes actualmente lo utilizan como bandera sin saber a ciencia cierta de qué trató. Entonces suele ser una bandera o un símbolo en diversos ámbitos, ¿no? Los propios políticos también sacan provecho, lo cual me parece un poco triste. Pareciera que, por momentos, pareciera que es más bien una bandera política y no una bandera social. Entonces creo que sería importante que la sociedad mexicana, particularmente los jóvenes, se informaran más, sobre todo en el sentido, pues no sé si llamarlo histórico o sociológico, no solo en la superficie. Creo que eso implicaría pues una influencia, una post-influencia, vamos a llamarlo así, del movimiento, ¿no? Creo que si los estudiantes o los jóvenes actualmente se informaran a detalle de lo que fue el movimiento del 68, podría tener nuevamente fuerza lo que ocurrió en aquel entonces. Regresamos a su programa Disonancias con el tema del movimiento del 68 y la democracia en México. Concluyendo, doctores, sobre la cuestión de la democracia en México y lo que fue el movimiento del 68 dentro de un contexto general que han venido exponiendo ustedes en cuestiones sobre la participación ciudadana, sobre el 1 de julio, el sector estudiantil, los pensamientos o el imaginario colectivo dentro del contexto de los movimientos sociales que se han dado en México, desde el sismo del 85, el movimiento zapatista, Ayotzinapa, etcétera. ¿Qué podemos concluir del movimiento del 68 y la democracia en nuestro país, en México? Bueno, mira, antes de que te dé mi conclusión, Arturo, sí quería al menos tomar uno de los últimos comentarios que hizo el doctor Isaías respecto a precisamente cuál sería, ¿no?, esta forma ideal de actuar democráticamente. Y creo que ahí pues no es digamos que no hay una solución fácil, ¿no? Aquí tendría que ser un compromiso de todos. O sea, creo que ahorita lo que estamos viviendo es al menos un elemento, es un momento coyuntural que nos podría permitir, de alguna forma, marcar una trayectoria distinta de lo que se ha venido haciendo en este país, ¿no?, en torno a cómo se toman las decisiones. Creo que la toma de decisiones, como se han hecho, ¿no?, hasta el momento, pues han sido básicamente unilaterales. A mí no me consultaron, por ejemplo, si el nuevo aeropuerto tenía que hacerse en Texcoco. De hecho, si es que había la necesidad de un nuevo aeropuerto, no me han tomado, ¿no?, también opinión sobre si había que liberarse los combustibles, si había precisamente que maniatar la industria petrolera, o al menos básicamente la industria petroquímica del país. Tampoco se me ha tomado en cuenta sobre si es pertinente hacer un tratado, ¿no?, o mantener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y por qué no ampliarlo a Europa o Centroamérica, etcétera. Entonces, creo que esa es una forma de hacer política en este país. Ahora creo que se puede modificar eso. Al menos yo me encuentro optimista porque pienso que podría darse, pero
compensar no se va a dar. Creo que aquí es donde todos, absolutamente todos, profesores, alumnos, ciudadanos de a pie, precisamente tomemos esa opción de ser ciudadanos. Y ser ciudadano implica, pues, ser constantemente alguien que esté vigilando el buen cumplimiento de los procesos democráticos. Hace tiempo platicaba con un alumno sobre lo riesgoso que a él le parecía en su momento, propiamente hace 8 años, ¿no? En el 2010, cuando teníamos los picos, ¿no? de violencia en México, perdón, aquí en la zona disparados, ¿no? de violencia pública, y él me decía sobre lo riesgoso que en ese momento pudo haber sido, ¿no? una denuncia. O sea, si denunciabas no sabías si la policía misma te podía tomar represalias contra ti, o si un crimen, o si un grupo, ¿no? del crimen organizado. Entonces decía, pues te encuentras maniatado. Sí, efectivamente, pero le comentaba, y antes de que se diera eso, ¿qué hiciste? O sea, sí, es difícil hacer una conducta remedial cuando tienes la enfermedad, ¿no? Ya, cuando tienes el cáncer, es complicado, pero antes de que tuvieras eso, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste para que no tuvieras cáncer pulmonar, ¿no? ¿Qué hiciste para que no tuvieras un cáncer en el colon? O sea, ¿qué hiciste tú para que ese estado de violencia no se diera? Y resulta que muchos de nosotros hicimos muy poco. ¿Por qué? Porque precisamente vivimos, ¿no? A mí me parece, en una apatía, ¿no? bastante enfermiza, situados en una individualidad en el que, pues, mientras que no me afecte a mí, no pasa nada. Entonces, creo que, ya cerrando, se me ha ido el tiempo, creo que ahorita tenemos precisamente si fue a raíz del 68, ¿no? que se dio, ¿no? que se mantuvieron ciertos conjuntos ideológicos ahí que enarbolaron algunos grupos, propiamente el grupo de Andrés Manuel López Obrador, y que eso le permitió en su momento, ¿no? rodeado de ciertos intelectuales que también deben algunos de sus pensamientos a este movimiento, llegar casi ya, ya tomar el 1 de diciembre, ¿no? el gobierno de este país. Bueno, más allá de eso, creo que tenemos la oportunidad también, cada uno de nosotros como ciudadanos, de que este país sea una mejor democracia y llegue a ser una democracia tal como la de los países del primer mundo, específicamente los escandinavos, ¿no? donde hay un mejor nivel de desarrollo humano. Qué difícil es estos temas cuando se están tratando, cuando hay visiones que definitivamente se puntualizan con un sentido y con una razón. El pensar que el 68 antecede a una serie de sucesos, de los sucesos inmediatos, aquellos que tuvimos oportunidad, por ejemplo, que cursábamos secundaria o preparatoria cuando se estaba dando estos sucesos, llegaban los jóvenes que eran perseguidos precisamente por parte del gobierno, llegaban a pedir apoyo económico a instituciones como secundarias o preparatorias, y lo vivimos en ese momento. Los efectos eran inmediatos de una persecución, pero también es muy cierto, como dice el doctor, que hay una corriente y un pensamiento que ha ido a través del transcurso de la historia y que ha generado cambios democráticos, y que estamos también en una época de transición, en esa época de transición donde se permite la participación mucho más democrática. Que esté bien o que esté mal, que tengamos o no tengamos los elementos, pues puede ser cuestionable. Sí, es muy cierto que el cambio implica riesgos, y este riesgo sí es válido a aceptarlo, pero tenemos que ser también, o tener, no la certeza, pero sí la prudencia de medir cuáles son la intencionalidad de cualquier hecho que se pretenda manejar como democrático. No estoy en contra de que se permita, y estoy totalmente de acuerdo que son procesos de transición, y como tal pues va a acuñar una serie de problemáticas que se van a dar, unos bien recibidos y otros por el contrario, pero
hay que tener cuidado con los conceptos democráticos. No todo es blanco ni todo es negro, pero sí debemos tener, y también estoy de acuerdo ahí, una mayor voluntad de participación en cada uno de nuestros puntos donde tengamos que ejercerla. Gracias. No sé si hay un poquito más de tiempo. Bueno, simplemente para abonar, ¿no? y concluir rápidamente. Bueno, en sintonía, creo que lo único que nos puede salvar de esta situación, ¿no? De cometer los excesos de siempre, o dejar en pocas manos, ¿no? Siempre las decisiones, es esta idea, ¿no? De la ciudadanización. O sea, yo al final como ciudadano es el que puedo acotar precisamente las decisiones de mis representantes. Entonces, eso siempre hay que tenerlo claro. Incluso la idea de ciudadano es la que te va a permitir a ti ser sensible a que los gobernantes son tus representantes y entonces los puedes ver de una forma diferente, no como aquellos, ¿no? Ungidos del poder divino que pueden hacer contigo lo que ellos quieran. Pero, nuevamente, lo básico es considerarse ciudadano para estar siempre vigilante, participante, y creo, ya con esto cierro, que es factible. Y ahí es factible porque ha habido momentos en la historia de México en la que los gobernantes no han cedido, se han ganado los espacios. Propiamente tú citabas uno, Arturo, en el 19 de septiembre del 85. Creo que ahí la sociedad civil ganó muchos espacios y fue uno de los momentos históricos para dar pie precisamente al surgimiento de muchas ONGs, ¿no? Y a que se tornara el ámbito, ¿no? al menos político, de la Ciudad de México diferente a como estaba antes del 85. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Isaías, gracias por su participación, doctor Enio, y gracias a todos ustedes por ver y escuchar el programa Disonancias. Y hasta la próxima. Gracias a todos.